Amados hermanos, como les he manifestado, hoy retomamos nuestra serie en el Evangelio de Marcos que hemos titulado Un rey vestido de siervo. Y la pausamos en ese receso de año para poder estudiar un tema que nos sirviera a nosotros como iglesia. Pero hoy retomamos en este aspecto para ver el final de este Evangelio. Y hemos hecho un recorrido estudiando tres preguntas fundamentales que nos ha presentado precisamente este Evangelio. ¿Quién es Jesús? Y eso nos permitió comprender la identidad del rey que encontramos nosotros en los capítulos del 1 al 8 y que finalizó con la declaración de Pedro, tú eres el Cristo. La segunda pregunta es, ¿qué vino a hacer Jesús? Y es la que hemos estado considerando a partir del capítulo 8, el versículo 31, y que va a ir hasta el final del capítulo 16. Y hoy nosotros tenemos que centrarnos y entender esa parte final de la misión de Jesús en esa obra redentora que se resume perfectamente en el versículo 45 del capítulo 10. Y espero que lo recuerden, porque es el versículo central de todo el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, 45 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Durante los últimos meses del año pasado estuvimos estudiando precisamente la Semana de la Pasión que inició con la entrada triunfal a Jerusalén. Y en nuestro último sermón de esa serie estuvimos estudiando la negación de Pedro mientras Jesús enfrentaba el juicio judío en la casa del sumo sacerdote. Ahora, si alguien se perdió alguno de esos sermones, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube y allí puede ver cualquiera de los que se haya perdido para que puedan tener el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, en el relato de Marcos, nosotros encontramos lo que sigue ahora cuando el Señor Jesús es entregado a la guardia pretoriana, a la guardia de Roma, para ser ridiculizado y después llevado al Gólgota para ser crucificado. Mis amados hermanos, mirando esto, creo que no hay nada más indignante que un juicio injusto y amañado. Un juicio injusto y amañado. Pero la gravedad aumenta, y quiero que se imaginen esto. La gravedad aumentaría si los que estuvieran siendo juzgados fuéramos cada uno de nosotros y supiéramos que los jueces que nos están juzgando son corruptos y que su veredicto condenatorio ya ha sido emitido antes de empezar. ¿Cómo se sentirían ustedes? En ese escenario se encuentra Jesús, pero a diferencia de lo que haríamos nosotros, Jesús muestra un valor y una fortaleza increíbles. Y mi intención y la intención que yo veo en Marcos es clara. Marcos quiere que nosotros veamos que Jesús es absolutamente inocente, aunque sea juzgado por un sistema ciego por sus propios intereses. Ante ellos, lo que hace Jesús es guardar silencio. Él renuncia a defenderse. Sin embargo, creo que más allá de las intrigas políticas está la poderosa mano de Dios que guía cada uno de los sucesos para que se cumpla precisamente lo dicho por Jesús. Él dijo semanas antes que sería entregado a un gobernador injusto en manos de gentiles para ser crucificado. Y aunque este gobernador es injusto y temeroso de los hombres, está dictando sentencia y sus oponentes religiosos han tramado cada paso para llevarlo a la traición a través de falsos testigos, el evangelio brilla con mayor esplendor. Todo esto, mis amados hermanos, es el medio poderoso de Dios para hacer que se cumpla precisamente lo que leíamos hace un momento en Isaías capítulo 53, que dice en el versículo 11, debido a la justicia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, dice las Escrituras. En definitiva, mis amados hermanos, Jesús es inocente. Los sacerdotes en el concilio, Pilato, Barrabás y la multitud que se ha reunido son culpables. Pero Jesús hace algo increíble. Él toma el lugar del culpable y es juzgado en su lugar. Y esto nos lleva al corazón mismo de nuestra fe. ¿Por qué Jesús, siendo inocente, es condenado por un culpable? Por eso este sermón lo he titulado El Rey Inocente, condenado en lugar del culpable. Y analizaremos primero cómo se desarrolla esta historia para comprender las profundas lecciones que podemos entender de ella. Y quiero que me acompañe nuevamente leyendo la palabra del Señor para ver nuestro primer punto que encontramos nosotros en el versículo 1 al 5. Jesús llevado ante Pilato. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 15, versículo 1 al versículo 5. Muy de mañana,
habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Mis amados hermanos, lo que nosotros vemos acá es precisamente lo que aconteció después de que Jesús se llevado de la casa del sumo sacerdote ante Pilato. Más tarde, cuando ya amanecía, cuando ya había salido el sol, Marcos de hecho nos dice muy de mañana, muy temprano, los principales sacerdotes se reunieron con todo el concilio para poder llevar a Jesús a dar el siguiente paso. Jesús había sido juzgado por esas autoridades religiosas del pueblo de Israel, pero había algo que ellos no podían hacer. Y aunque tenían autoridad para juzgar, no tenían el poder para ejecutar el juicio. Él era culpable, era reo de muerte, debía morir, pero ellos no podían ejecutar el juicio. Así que tenían que ir ante el gobernador, ante el procurador romano, quien sí tenía esa potestad. Israel en esa época, recuerden ustedes, es una provincia imperial. ¿Y qué significa eso? Que estaba bajo el control directo del emperador romano. Había algunas ciudades en esa época que eran ciudades libres y que tenían su propio gobierno. Aunque pagaban tributo a Roma, podían determinar sus leyes como ellos quisieran, pero no así Israel. Jerusalén era una provincia romana bajo el control directo del emperador y era administrada por medio de un gobernador que el emperador colocaba en ese lugar. Y en ese tiempo el emperador era un hombre que se llamaba Poncio Pilato, quien tenía su casa no en Jerusalén, sino en una zona costera que se llamaba Cesarea. Desde allí subía a Jerusalén cuando era la Pascua para poder estar atento de todo lo que estaba pasando y llevar además más soldados para evitar una posible revuelta de esas que normalmente se daban en Israel en esa época. Así que lo que encontramos nosotros acá era una ocasión única para los líderes religiosos de la nación, porque tenían al gobernador allí mismo para poder juzgar. Esto pocas veces se daba, así que era una oportunidad única. Pero mis amados hermanos, lejos de esto, lo que nosotros vemos es precisamente el cumplimiento de las palabras que Cristo mismo dijo que ocurrirían. Acompáñenme por favor al capítulo 10, el versículo 33. Dice la palabra del Señor en ese momento que: he aquí, subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí que mis amados hermanos, lo que estamos viendo es el desarrollo del cumplimiento de esta profecía. Y el rol que cumpliría Pilato en esta trama debe ser considerado. Él como gobernador romano no gozaba mucho de la simpatía del pueblo de Israel. Había tenido muchos problemas por la forma en cómo había hecho las cosas en Israel. En una ocasión él había llegado a Jerusalén con los estandartes de los emperadores romanos y para Israel eso era considerado idolatría, así que se habían levantado en motín. En otra ocasión había usado el dinero del templo para construir un acueducto en la ciudad. Y esas y muchas otras cosas habían causado que el pueblo se quejara directamente con el emperador por las acciones de Pilato. De modo que la gente no quería mucho a este gobernador. Eso también explicaría por qué hasta cierto punto él actúa tratando de ganarse el favor del pueblo y de esa manera siendo libre de su culpabilidad. Pero miren lo que hace. Frente a Jesús, Pilato empieza a interrogarlo, pero no lo hace como esperaba o como uno esperaría. ¿Recuerdan la acusación que hicieron los líderes religiosos? Blasfemia. Pero para los emperadores y para los gobernadores romanos, esos asuntos religiosos no les importaban, no eran de su interés. Los romanos no les interesaba esos asuntos que tuviera que ver con la ley judía. Por eso la acusación contra Jesús tenía que cambiar. Era otra. Jesús es llevado, de hecho, atado como un malhechor. La escena es esta. Jesús de una vez es asumido como un delincuente que es llevado ante el gobernador, para que lo juzgue. Marcos nos indica precisamente cuál es la acusación. No nos indica cuál es la acusación, solamente nos dice que es llevado. Pero por los pasajes paralelos nosotros sabemos cuál es la acusación que los sacerdotes presentan. Y son tres. Jesús
ha pervertido la nación. Jesús prohíbe pagar impuesto al César y Jesús pretende ser rey. Eso es más político. De esa manera, Jesús sería considerado un enemigo del Estado, un enemigo del emperador. Así que estas acusaciones podrían ser resumidas como: Jesús es un revolucionario peligroso, es un sedicioso, es una persona políticamente peligrosa que además afirma ser rey de los judíos. En Israel había un rey, pero era un rey títere, Herodes. No gobernaba sobre nada, era un título. Pero que Jesús asumiera el título de rey decía: yo no me someto a lo que diga Roma. Así que esto nuevamente es más político. Y Pilato pregunta directamente por eso: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Si esta es la acusación, es necesario saber lo que decía el acusado. Por eso hay un interrogatorio. Como ocurre en un juicio. ¿Han visto ustedes esos juicios en donde el acusado se sube al estrado y es interrogado acerca de los hechos? Así está ocurriendo en este momento. Jesús está allí de frente ante el pueblo siendo interrogado por Pilato, pero la respuesta de Jesús es más que asombrosa, porque no responde nada, no lo niega. Más bien él dice: tú lo dices. Es como si le estuviera diciendo: es así como tú lo estás diciendo, Pilato. Yo soy. Y Marcos no profundiza más en la respuesta, pero por Juan sabemos que la respuesta es más larga. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 18, el versículo 33 al 38, para que podamos ver un poco más acerca de esto. Juan 18, versículo 33 al versículo 38. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Amada iglesia, lo que nosotros vemos acá es como Jesús, el rey de los judíos, el rey de reyes, manifiesta que su reino no es de este mundo. Su concepto de rey, de reinado, es distinto al que entendía Pilato. Pilato estaba acostumbrado a ver un reinado de poder militar que sometía a las otras naciones, pero el reino de Jesús no es así. Su reino no es de este mundo, dice él. Jesús no niega su condición de rey, la acepta. De la misma manera que asumió y aceptó la acusación del sumo sacerdote cuando le dijo que sí era el Hijo de Dios. Pero Jesús está diciendo que aunque se le acusa de esas cosas, lo que ellos están entendiendo está mal. Porque ellos piensan tanto en el reinado como en la divinidad de Jesús de forma equivocada. Jesús es el Rey de Reyes y su reino se está estableciendo en la tierra. Pero en ese momento Jesús no tiene ninguna intención de pelear con un reino terrenal. Por eso Él dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero como mi reino no es de este mundo. Más bien Él está dispuesto a hacer algo totalmente diferente. Él como rey está dispuesto a entregar su vida para traer su reino a la tierra. Es lo que está haciendo. Y los sacerdotes van a continuar su acusación. Por eso Pilato nuevamente tiene que preguntar a Jesús y Jesús ya no contesta nada. Lo que causa el asombro de Pilato. De seguro acostumbrado a que otros en su situación estuvieran tratando de probar su inocencia, para así evitar el castigo. Muy seguramente si nosotros estuviéramos en la posición en la que estuvo Cristo en esa mañana, trataríamos de defendernos. Trataríamos de presentar la mayor cantidad de pruebas y la mayor cantidad de argumentos para demostrar que Pilato está equivocado, que nosotros somos inocentes, pero Jesús no. Y Marcos, al continuar el relato, nos muestra la acción de Jesús. Y Pilato de hecho no considera a Jesús una amenaza. De haber sido así, si Jesús realmente fuera una amenaza para Pilato en ese momento, en el mismo instante que lo traen los sacerdotes atados, Pilato lo hubiera juzgado y sin contemplación.
pero tampoco está dispuesto a recibirlo como Señor. No lo ve como una amenaza, pero tampoco cree en Él como el Salvador. ¿Qué debería hacer entonces? Las cosas no son tan sencillas para Él, como vamos a ver en el siguiente punto, y es: elijan ustedes, Jesús o Barrabás. Acompáñenme por favor leyendo de los versículos 6 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que les pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos entonces va a introducir la siguiente parte del juicio con un comentario, una nota de autor. La costumbre que se describe en este verso era tal vez la manera en la que Pilato buscaría mostrar buena voluntad ante el pueblo, especialmente en un hombre como él, que era pragmático, que estaba más interesado por su imagen delante de las personas que en aplicar de manera correcta la justicia. Piensen en Pilato. Un hombre en su condición trataría de llevar, como dicen algunos, la fiesta en paz. Así que trataría de llevar las cosas de buena manera para que la gente no tuviera problema. Pero, ¿qué es lo que hace? Introduce Marcos a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Barrabás es un revolucionario. Probablemente él formaba parte de ese movimiento más amplio que se conocía como los esenios, como los celotes, que eran totalmente opuestos a Roma, revolucionarios, además conocidos como asesinos. Y dice la palabra del Señor que había cometido junto con otros un homicidio en una insurrección, en una revuelta, dice en esta versión. Parece que los lectores originales de Marcos conocen esa historia, por eso Marcos no da mayores detalles. Pero esto nos sirve a mí, mis amados hermanos, para poner un telón de fondo donde se va a desarrollar precisamente esta escena. Los juicios en Roma, los juicios romanos eran públicos. Ya las personas podían entrar y ver lo que estaba pasando. Y aquí hay una costumbre que se hacía. La costumbre era que la multitud podía pedir que se liberara a uno de los presos, una especie de indulto. Y parece ser que Pilato quiere usar ese momento para liberar a Jesús. Por eso lo propone. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y la razón es precisamente mostrada ahí en el versículo 10. Mire lo que dice: porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. O sea, Pilato sabe que Jesús es inocente. Pilato sabe que Jesús es inocente. Son ellos los que lo están acusando. O sea, Pilato en ese momento está actuando como un juez justo. Eso es lo que haría un juez justo. Ve las intenciones, ve la condición del hombre y determina. Pero a él le importa más la opinión de las personas, la opinión del pueblo, que hacer justicia. Así que en apariencia está orando mal, perdón, orando bien, pero en realidad no está haciendo las cosas de manera correcta. Tal vez pensó que el pueblo apoyaría a Jesús, que era inocente. Pilato reconocía la inocencia de Jesús y trató de soltarlos a través de ese indulto que tenía por costumbre. Recuerden, indulto, para los niños que están aquí, la palabra indulto es cuando un culpable, una persona que ha cometido delitos, una persona que va a ir a la cárcel, es perdonado de esos delitos y sale libre. La multitud entonces estaba allí para la liberación de ese que sería indultado, pero al parecer no tienen ningún interés en Cristo. Y esto es triste, iglesia. Porque recuerden cómo ha sido la multitud en otras ocasiones. ¿Qué es lo que ha visto la multitud? Multitudes alimentadas por Jesús, multitudes que vieron milagros. Pero ahora aquí la multitud ya no está en favor de Cristo. Ya no hay interés en él.
Los principales sacerdotes, de hecho, se encargaron de que las cosas se den para su conveniencia y manipulan a la multitud. La multitud como un personaje es una representación de aquellos que se han maravillado con Jesús y con sus enseñanzas, pero que no se someten a ellas. De esos, mis amados hermanos, en las iglesias hay cantidades. Todo lo contrario, ellos se alían con los que consideran que Jesús es una amenaza, con aquellos que consideran que Jesús debe ser eliminado. Ellos se alían con aquellos que consideran que necesitan ese caudillo, ese líder que los va a liberar, ese Salvador que ellos están esperando. Es posible que muchos estuvieran allí para apoyar la liberación de Barrabás, porque recuerden, Barrabás era visto como un líder, el líder que en realidad necesitaban para liberarlos del yugo romano. Y él lo puede hacer con las armas. Ya se enfrentó a Roma, ya está dispuesto a hacer lo que sea. Ese es el que nosotros necesitamos. Pero no con el que lo hace con las palabras, no con el que lo hace con el amor como lo hace Jesús. Para los sacerdotes, de hecho, Barrabás, ahí sí como dicen por ahí, ni fu ni fa. No ofrece ninguna ventaja, ni en lo político, ni mucho menos en lo espiritual. Para Pilato tampoco. Y esa es una oportunidad para que de hecho no hubiera oposición para la liberación de Jesús. Era una oportunidad para todos. Pilato ve esto como una manera precisamente de escapar a una situación comprometedora. La multitud ve esto como una oportunidad para rescatar a su héroe. Los sacerdotes ven esto como una oportunidad para obtener una condena a muerte de aquel que les ha causado tantos problemas, para deshacerse de él. Los sacerdotes de hecho saben que entre dos males, Barrabás es el mal menor. Así que ahí está la ironía también del asunto. Jesús es acusado con ambiciones políticas, con ambiciones espirituales. Él se recomienda la liberación de Barrabás, quien debería ser condenado porque él sí es culpable. Pilato entonces está haciendo otra vez preguntas y tratando de convencer las cosas, y en vez de dar respuestas, muestra sus intenciones y muestra que la intención es agradar al pueblo. De hecho, como lo vemos nosotros en el relato y esa escena, yo creo que nos debe quedar grabada en la memoria. Más adelante lo vemos lavándose las manos. Él opta por no soltar a Jesús, suelta a Barrabás y a Jesús lo lleva al castigo. Él optó por el camino más fácil. Y Marcos quiere nuevamente que su audiencia sepa esto. Solo un oficial romano injusto condenaría a muerte a un inocente como lo era Jesús, pues sabía y se había dado cuenta que sus acusaciones eran falsas. La política, en este caso, fue el factor decisivo para la condena de Jesús. Ante la respuesta del pueblo, Pilato pregunta nuevamente en el versículo 12 y la respuesta es clara: crucifícale. ¿Qué quieren que haga con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale. Esto desconcierta a Pilato y él mismo cuestiona de nuevo al pueblo, pero solo recibe la misma respuesta y más insistentemente. Pilato finalmente cede ante la presión del pueblo, lo que nos lleva al último punto de este sermón, y es el rey inocente condenado en lugar del culpable. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos nos muestra la decisión final de Pilato y la razón por la cual lo hace. Escuchen lo que dice: queriendo satisfacer al pueblo. La presión generada por los sacerdotes y por los ancianos, yo creo que pesó poderosamente sobre los deseos del pueblo. Y Pilato quiere ganarse al pueblo. Esas medidas populistas que buscan la aprobación popular, así está actuando Pilato. Cede ante la presión para complacer a unas sabiendas de que las intenciones de los sacerdotes eran equivocadas. La inocencia de Jesús y la culpabilidad de Barrabás quedan en evidencia, pero él libera al culpable y condena al inocente. La multitud recibió lo que ellos querían y ellos
ven a Jesús castigado. Pero ese es un enorme error judicial. Este es un juicio que debería ser declarado nulo desde el principio, porque tiene una cantidad de vicios, dirían los abogados, que hacen nulo el juicio. El veredicto es injusto. Y para completar el veredicto, noten lo que hace Pilato. Lo entrega para ser azotado. Dice después de azotarle, y la palabra en el original es una sola palabra. Y es terrible, mis amados hermanos. Es terrible lo que hacen con Jesús. Los azotes romanos eran algo horrible. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar eso. Los que hemos tenido que recibir juguete de pequeños, sabemos lo que es que nos den correa, lo doloroso que es. Pero mis amados hermanos, nada de esto se compara a lo que hacían los romanos. Los romanos eran expertos en la tortura. Amada iglesia, ellos hacían unos látigos con unos cueros y en las puntas de los cueros colocaban fragmentos de hueso y de metal en la punta de cada tira. El flagellum se llamaba ese látigo. Y ese era el castigo únicamente reservado para los peores homicidas y traidores. La persona era desnudada, colocada en un poste y azotada numerosas veces. El preso estaba doblado y atado de tal manera que tenía totalmente expuesta su espalda y muy pocos, se mantenían conscientes hasta el final. Algunos incluso morían en la tortura. Y eso también lo hicieron con Jesús. Y después de ese castigo tan cruento, dice la palabra del Señor que fue entregado para ser llevado y ser colgado en el madero. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, iglesia. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, amados hermanos? Este juicio, al igual que el juicio ante el concilio, es un juicio injusto y la tragedia es que el inocente es entregado en lugar del culpable. Mis amados hermanos, deberíamos sentir indignación ante esto. Pero iglesia, esta escena se convierte en una ilustración preciosa de la redención y de la sustitución en la cruz. Es por eso que lo que Jesús hace siendo inocente es morir por el culpable. Y esto nos sirve para ver a nuestro rey, al rey del universo, al rey que se enfrenta al imperio romano, pero voluntariamente pierde. Jesús gana perdiendo. Voluntariamente se entrega, pero su derrota se va a volver su victoria 3 días después. Jesús es el rey del universo, el Mesías prometido, el salvador del mundo. Por eso les digo, mis amados hermanos, es indignante este juicio injusto. Y si ese juicio fuera contra nosotros y nuestra vida dependiera de esto, creo que todos estaríamos en graves problemas. De seguro estaríamos haciendo todo lo posible para demostrar nuestra inocencia, o si fuera un ser querido. Si el que estuviera siendo juzgado y condenado fuera una persona que amas, ¿qué harías? Y si fueras tú mismo, ¿qué harías? Pero mis amados hermanos, hay una realidad y es que todos nosotros estamos a la espera de un juicio. Y ese juicio es ante el Rey del universo. Iglesia, Dios nos creó a nosotros para vivir en el mundo que Él había hecho en una correcta relación con Él, pero el ser humano desobedeció. Y en el jardín del Edén Él fue juzgado y expulsado del huerto, consecuencia del juicio que ocurrió ese día. Y por eso nosotros vivimos en un mundo caído a la espera de un juicio final donde todos nosotros tenemos que presentarnos delante del juez de toda la tierra, como lo llama a Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 15, versículo 25, antes de que vaya a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan esa escena? Tú siendo el juez de toda la tierra, reconoce Abraham a Dios. Muchos creen que en ese juicio podrán presentar pruebas o señalar su inocencia. Buenas obras, buenas acciones, una vida espiritual respetable. Mis amados hermanos, ninguna de ellas es suficiente para mostrar la inocencia delante de Dios. Si aún fuera por nuestras obras, y si esas buenas obras que nosotros hiciéramos, las hubiéramos hecho en el nombre de Dios, no van a ser suficientes para demostrar nuestra inocencia. La palabra del Señor declara que muchos en ese día dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. ¿Cuál va a ser la respuesta del juez? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego del infierno.
Todo el Nuevo Testamento nos muestra un día venidero en el que habrá un juicio universal y plantea un problema. Iglesia, ¿cómo podremos nosotros pecadores arreglar cuentas con este Dios mientras todavía hay tiempo? Estamos a la espera de ese juicio, iglesia. Cuando se declara un juicio, hay un tiempo en que los abogados tienen que prepararse para ese juicio. Recolectan las pruebas, preparan a los testigos. Mis amados hermanos, nosotros estamos a la espera de ese juicio. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Para ese día del juicio, para el día de la ira, como dice el Señor, para la ira venidera. Jesús, el divino Salvador, es el juez que Él ha designado y este juez está a la puerta, dice Santiago 5:9. Él está listo para juzgar a los vivos y a los muertos, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5. Él es un juez justo, dice 2 Timoteo 4:8. Es nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, dice Hechos capítulo 10 el versículo 42. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:31, Pablo hablando a los atenienses y llamándoles precisamente a que estén listos para ese día. Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y Dios, y Pablo le decía a los romanos, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Romanos 2:16. Así lo presenta la Escritura, mis amados hermanos. Y la Escritura es clara. Ninguno de nosotros es inocente. Ninguno. Por el contrario, todos somos culpables en ese juicio. Ninguno puede alegar algo a favor para librarse ante el juez del universo. Así que, mis amados hermanos, si hay un juez último, ¿qué esperanza hay para nosotros que hemos hecho tanto mal? ¿Cómo puede la palabra de Dios ser una bendición que nos da vida y no maldición? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros en ese día del juicio? Porque la palabra de Dios es clara. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. En ese día habrá personas que tratarán de esconderse de la presencia del Señor. Y no habrá lugar para esconderse. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra esperanza? Mis amados hermanos, hay esperanza. Solo en Cristo hay esperanza porque Él es el juez quien tomó nuestro juicio. Debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y mediante el pago del precio, Él recibió el castigo que nuestros pecados merecían. Dios puede ser justo y justificador a los que en Él creen, a los que creen en Cristo. Por eso, mis amados hermanos, el rey inocente, condenado en lugar del culpable, nos muestra que Cristo fue atado y tratado como un delincuente, y al serlo, Él rompió nuestras cadenas de pecado y nos capacita incluso cuando estamos atados e impedidos para hacer por Él cualquier otra buena obra. Solo por Él, mis amados hermanos, es que ahora nuestra vida es justa y nosotros somos librados del juicio venidero. Pero no solamente debemos ver esto, mis amados hermanos. Debemos ver a los personajes involucrados en esta historia. Consideremos de nuevo a Barrabás. Él era un prisionero importante, notable. Esto sería de los prisioneros cuyos nombres estarían en los titulares de los periódicos, porque sus delitos son muy graves. Eso no es un criminal de bajo perfil. Barrabás, de hecho, significa hijo del Padre. ¿Y saben lo que hace el pueblo? El pueblo pide que el fraudulento hijo del padre fuera liberado. Pero él era culpable. Y este culpable está siendo liberado mientras que el verdadero hijo del padre, a quien el padre y en quien el padre tenía toda su complacencia, estaba siendo condenado. John MacArthur dice esto: aquí hay un infractor de la ley, hijo de un padre humano que está siendo ofrecido al pueblo en lugar del inmaculado hijo del Padre divino. Y la multitud escoge mal. Y esa es la triste realidad de la humanidad caída y pecadora. La realidad de todos nosotros. Ellos escogieron, como dice William Barclay, a alguien que quebrantaba la ley en lugar de Jesús, que nunca pecó, en quien no se halló engaño en su boca.
Mis amados hermanos, una de las palabras para pecado en el Nuevo Testamento es la palabra anomia. Y anomia significa ilegalidad. Y mis amados hermanos, eso significa para nosotros en el corazón nuestro hay una vena que rechaza la ley, que quiere hacer las cosas como le dé la gana, que quiere deshacer las barreras, las fronteras de la ley y pisotear la disciplina que Dios quiere que nosotros vivamos, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay algo en esa actitud en todos nosotros como seres humanos, dice un autor. Aquella multitud representa a esos hombres que prefieren la ilegalidad a la ley. Y eso pasó esa mañana, pero sigue pasando en nuestros corazones. Nos cuesta la ley. Estábamos hablando esta mañana con el grupo de hombres ahora que estamos iniciando nuestro estudio y nuestro discipulado sobre las disciplinas espirituales. Y algo que nos confrontaba es cómo nos cuesta a nosotros como hombres, como varones, la disciplina. Y la disciplina que es para nuestro beneficio. ¿Y por qué? Porque preferimos la ilegalidad. Porque preferimos una vida sin normas. Pero eso es contrario a la ley de Dios. Y eso es algo que está arraigado en todos los corazones del ser humano. Ellos escogieron la ilegalidad. Pero no solamente escogieron la ilegalidad, sino que escogieron la guerra en lugar de la paz. Escogieron al caudillo en vez del príncipe de paz. Escogieron al sanguinario en vez del rey de reyes y señor de señores. Pensaron que las armas les darían la libertad cuando en realidad eso los condenaría más y más. Y irían entonces en un círculo cada vez más y más y más descendente hacia la perdición de sus almas. Amada iglesia, Barrabás nos representa a todos nosotros. Nos representa como una humanidad, nos representan nuestros esfuerzos de tratar de solucionar nuestros problemas por la fuerza, con un corazón lleno de odio, de rencor contra todos y contra todo. En donde prevalece, en donde queremos colocar en primer lugar nuestros intereses personales, nuestros deseos egoístas, nuestras esperanzas, en lugar de la voluntad perfecta y santa de Dios. Barclay dice esto, iglesia: mientras los hombres insistan en seguir su propio camino hacia la conquista, rehusarán a ver que la única verdadera conquista es la conquista del amor. Y esa solo se logra por medio de Cristo. La forma de actuar es siempre violenta. Para Él no hay otra forma. Él pone en marcha un ciclo que nunca acaba. Pero lo que hace Jesús es totalmente diferente. Él es el rey inocente condenado en lugar del culpable y recibe la injusticia. Él recibe el mal, Él recibe el dolor, Él recibe el sufrimiento causado por el pecado. Él los lleva a la cruz y recibe el castigo desatado en lugar de enfrentarlo con la guerra. Y muestra amor y perdón. Esa es la forma en la que Dios redime el mal y lo frena. Y de esa forma se rompe el círculo vicioso. ¿Por qué hay tanta violencia a nuestro alrededor, mis amados hermanos? Porque dentro de nosotros sigue actuando un Barrabás que nos dice que la única forma de defendernos es con las armas. Que la única forma de solucionar los problemas es con la violencia. Es quien grita más fuerte. No, iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice, aplicando el evangelio a nuestras vidas, que todos aquellos que estamos en Cristo ya no somos vencidos de lo malo, sino podemos vencer con el bien el mal. Nuestra respuesta no va a ser violenta. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no salimos a marchar ni a hacer manifestaciones violentas a la iglesia, porque esa no es la solución. Nuestra forma es el servicio desinteresado a otros, aún a nuestros enemigos, como dice la palabra del Señor. Sabiendo esto, que ascuas de fuego manteneremos sobre su cabeza. Jesús toma el lugar del culpable condenado a muerte y recibe el castigo y nos da nueva vida. Condenar a un inocente es una gran injusticia, iglesia. Ese castigo que le correspondía a Barrabás lo recibe Jesús. Pero es la mayor muestra de redención. Iglesia, redención es que alguien reciba el castigo que recibe un inocente en lugar de un culpable. Y la Biblia
nos muestra ese acto como rescatar a alguien de una situación de esclavitud, de cautiverio, por medio del pago de un precio. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Por eso, como lo leía María al principio y como nosotros debemos recordarlo, 2 Corintios 5:21, el evangelio aplicado a nuestras vidas, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedro dice, debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir sus pisadas. No por nuestras fuerzas, sino por la obra de Dios en nosotros. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21 al versículo 25. Y esto es importante, iglesia, porque como les digo, muchas veces nuestra respuesta es a veces la violencia, las malas palabras, pero la palabra de Dios no nos enseña así. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Quién padeció por nosotros? Cristo padeció por nosotros, y por él, por su padecimiento, nosotros debemos seguir su ejemplo. Dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mis amados hermanos, sin la obra de Cristo, hacer esto sería imposible. Ninguno de nosotros podría. Ninguno de nosotros podría. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aún batallamos contra el pecado, iglesia. Aún batallamos contra nuestro orgullo, contra nuestro orgullo que nos dice no te dejes. Contra nuestro orgullo que nos va a decir a nosotros, golpea. Esa es la respuesta. No, mis amados hermanos. Nuestro orgullo nos va a decir que la mejor forma es actuar como Barrabás violentamente. Por eso tenemos que volver una y otra vez a Jesús, quien no solo es nuestro Rey, sino nuestro obispo y el guardián de nuestras almas. En ese momento cuando nosotros sentimos que nos arde la cara porque hemos sido ofendidos y molestados, iglesia, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Orar en silencio y decirle, Señor, guárdame y ayúdame a seguir tu ejemplo, a no responder de forma equivocada. El pasaje nos muestra también la pregunta de Pilato al pueblo. Versículo 14. Dice la palabra del Señor, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Esa es la sentencia de juicio contra el pueblo que no responde, pues es claro que Jesús es inocente. Pilato no sabe qué hacer. Y ante eso condena al inocente en lugar del culpable. Pero Pilato no es inocente, iglesia. Pilato no es inocente, es culpable. Y lo que lo hace culpable es intentar liberar a Jesús. Él quiere mantener su inocencia en el asunto, pero él quiere librarse y quedarse bien delante del pueblo. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama temor al hombre. Y eso es un ídolo en el corazón con el que todos batallamos. También somos Pilato en esta historia. ¿Por qué somos Pilato? Porque nosotros actuamos a veces por temor a las personas. El temor al hombre es encontrar nuestro valor como personas en la opinión de los demás, lo que en ocasiones nos lleva a ser indecisos. Queremos complacer a las personas y muchas veces nuestras decisiones van a decepcionar a alguien. Y esa decepción, la respuesta de esas personas van a hacer que nosotros nos sintamos mal. Y eso nos va a llevar a tratar de agradar a las personas. Muchas veces eso nos lleva a luchar, a vacilar, a postergar y en ocasiones nos va a llevar a pecar. Eso es lo que pasa con Pilato. Pilato es un ejemplo claro y aterrador de lo que significa saber lo que debía hacerse y no hacerse. Él sabía
Él sabía, eso nos dice Mateo 27:18, que lo habían entregado por envidia. Él sabía, dice la palabra del Señor en Marcos. Por lo menos 2 veces él declara que no encuentra ningún delito en él. Y sin embargo, Pilato se demoró, él vaciló, se escondió, señaló a otros y finalmente lo mató. El terror al hombre hace eso. El temor al hombre no es timidez. Muchas personas piensan que aquellos que son tímidos, que son como penosos, que no les gusta como entrar en confianza tan fácilmente con las personas, son así. No, mis amados hermanos, no es cortesía tampoco. Es una forma de idolatría donde nosotros otorgamos a las personas el poder para definir nuestro valor, donde les damos a ellos el poder para que nos den la seguridad y la felicidad, donde elevamos su opinión por encima del veredicto de Dios. Es el padre que le dice a su hijo y le da todo lo que él quiere para que él lo quiera. Y no lo corrige. O es el padre que cuando otro ha corregido, él se muestra como el bueno. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que identificar cómo opera el temor del hombre en nosotros, cómo ese ídolo está en nuestros corazones y necesitamos matarlo. Vivimos atrapados en la tiranía del qué dirán y vivimos haciendo a los hombres grandes. ¿Y saben qué pasa? Cuando nosotros hacemos a los hombres grandes, cuando la opinión de los demás es más importante, hacemos a Dios pequeño. Hacemos a Dios pequeño en nuestro corazón. Así que, ¿qué podemos hacer? Porque tú me dirás, bueno, ¿y cómo enfrento el temor al hombre? Iglesia, recuerda, Cristo es la única respuesta liberadora a esa esclavitud. Porque el rey inocente, condenado en lugar del culpable, nos muestra que Jesús en la cruz enfrentó el rechazo total de los hombres para garantizarnos a nosotros la aceptación del Padre. Iglesia, todos aquellos que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, la opinión que importa es la opinión de Dios. Y Él ya dijo de ti que tú eres su hijo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué opinión te importa más que esa? Así que no tienes que seguir viviendo presa ni preso del temor a los hombres. No tienes que seguir viviendo esclavo de la tiranía del qué dirán. Eres libre por Cristo Jesús. Al entender que en Cristo ya somos plenamente conocidos, que somos profundamente amados, el peso de la aprobación de otros se va a desvanecer. Ya no necesitamos estar actuando para que una audiencia humana nos diga a nosotros lo que nosotros somos y valemos. El único juez ya ha dado su veredicto. Importa que ya somos y hemos sido declarados sus hijos por pura gracia. Así que mis amados hermanos, ser libres en Cristo Jesús no es que no nos importe la opinión de las otras personas. Es que ya no la usamos para determinar nuestro valor, porque ya somos valiosos, somos más amados en Cristo de lo que jamás nos podríamos imaginar. Y entonces podemos amar a otros y no los usamos para que nuestro orgullo se infle o para encontrar nuestro valor. No podemos eludir la pregunta que Pilato les hace a las personas en el versículo 14. ¿Qué mal ha hecho? No podemos eludir esa pregunta y está hecha por un hombre que no tiene conciencia espiritual. Pero es una pregunta que todos nosotros deberíamos contestar. La vida eterna está determinada por lo que cada uno de nosotros hacemos con esa respuesta. Con lo que cada uno hace con Jesús, el Rey de Reyes. Rechazarlo es ser condenado y enfrentar el juicio eterno, donde Jesús estará ya no en el palco del acusado, sino como juez. Juan capítulo 3, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Pero todos aquellos que le han aceptado como Señor, que han ido a Él como Salvador, aquellos que han ido a Él en arrepentimiento y fe, serán rescatados y ya no son condenados y recibirán vida eterna y salvación por la gracia y solo por la fe. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿De qué serás salvo? De la condenación. ¿De qué serás salvo? Del día de la ira, de la separación total de Dios. De eso serás salvo. Por eso, si estás sin Cristo en esta mañana, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Rey del universo? ¿Qué vas a hacer con el que se ha revelado en las Escrituras? ¿Qué vas a hacer con el Rey vestido de siervo? ¿Vas a mirarlo para luego pasar de largo? ¿Vas a hacer como si estuvieras mirando una pintura, un mural, y lo ves y sigues? Yo me pregunto cuántos de ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo. ¿Cuántos no creyentes, cuántos no cristianos han visto la película de la Pasión de Cristo? Lo que esa película muestra no es ni sombra de lo que Jesús tuvo que experimentar. Pero su voz resuena por los siglos. Sus palabras siguen resonando. ¿Vas a escucharlas? ¿O vas a ignorarlas? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Un hombre? ¿Tu rey? ¿Tu Señor? Pero lo cierto es que la Biblia nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por muchos para dar una nueva vida. Él es el Rey inocente, condenado en lugar de un culpable de todos los que estamos acá. Él murió en tu lugar y Él recibió el castigo por tus pecados y por mis pecados, el castigo que merecían esos pecados. Y si vienes a Él confesando tu pecado, ten por seguro que pasarás de muerte a vida, porque el Rey inocente ya fue condenado en lugar tuyo, un culpable, y ahora tendrás una nueva vida. Amada iglesia, quiero invitarles en esta mañana que oremos al Señor y le demos gracias a Él. Señor y Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estar en tu presencia en esta mañana, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Señor, nosotros somos culpables, merecedores de tu juicio, del castigo, Señor, por nuestra maldad. Pero tu palabra nos enseña, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido curados de la enfermedad más grave que nos aquejaba, que era el pecado. Por eso cuando hemos venido a ti en arrepentimiento y fe, tú nos has dado una nueva vida. Hemos pasado de muerte a vida, Señor. Y el castigo que merecían nuestros pecados, el castigo y la falta que merecía nuestra condenación, ya ha sido aplicada sobre Cristo y sobre nosotros se ha aplicado su justicia para nosotros poder experimentar la libertad. Oh Señor, yo te pido por la iglesia. Y en esta mañana te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender cómo esto se aplica no solamente a la forma en cómo vivimos y actuamos, Señor, sino con este ídolo terrible que es el temor a los hombres, que nos lleva a ser presos del que dirán. Que no actuemos como Barrabás, que entendamos que el Evangelio nos lleva a vivir de una forma diferente. Gracias, bendito Señor, por tu palabra en esta mañana expuesta. Y te ruego, Dios, que seas usando tu palabra para cambiar nuestros corazones, para transformarlos, para que podamos ser proclamadores de tu reino. Es nuestra oración y nuestro ruego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.